Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto de este texto que nos presenta el Evangelio de hoy viene a llevarnos al encuentro con Cristo Jesús, este hombre que era una máxima autoridad, que estaba al servicio precisamente del sistema de aquel tiempo, pero que en su interior se bullía algo de cara a Jesús, y que ese algo lo motivó y lo llevó al encuentro con él en la noche, en la oscuridad, cuando Jesús precisamente se manifiesta como la luz del mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y la luz brilló en las tinieblas. Desde esta perspectiva podemos entender cómo Jesús, en este diálogo integral, viene a llamar la atención sobre un nuevo, auténtico y definitivo nacimiento. Evidentemente, Nicodemo, con su aspecto racional, con su aspecto, ¿verdad?, que había aprendido en los libros, pues va a decir: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar nuevamente dentro del vientre de su madre y volver a nacer? No, no es de ese conocimiento del que te estoy hablando. No es el cúmulo de libros, ¿verdad?, y a las universidades que vayas y los conocimientos intelectuales que tengas los que dan un auténtico nacimiento. Porque tú estás buscando algo fuera de ti y eso que tú estás buscando está dentro de ti. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y entonces aquí se entabla precisamente un discurso donde Cristo Jesús viene a decir: se trata del nacimiento de lo alto. Pero hay un precedente precisamente. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente, así será levantado en alto el Hijo del Hombre. Cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta de esta teología, vamos a descubrir cómo con mucha frecuencia nosotros pensamos que de acuerdo a nuestros discursos, de acuerdo a nuestro razonamiento, podemos encontrarnos con Dios. Y entonces muchas de las veces es
precisamente lo que nos puede impedir este encuentro. Un encuentro tranquilo, un encuentro auténtico, un encuentro reposado. Se trata de un nacimiento de lo alto, como ya había dicho Jesús precedentemente. Es decir, del nacimiento que recibimos de Dios, de nuestro verdadero nacimiento, de este nacimiento que es la fuente, el origen de nuestra vida, no temporal, sino de nuestra vida eterna. Y esta es la que significa desde el acto del bautismo. Aquí hay todo un marco bautismal donde se entra a vivir una vida nueva. Renacer de lo alto, renacer del Espíritu significa aceptar a Cristo Jesús como el Salvador. Todo su pueblo le esperaba, todo su pueblo lo deseaba. Los profetas lo habían anunciado, pero cuando éste viene no lo reconocen. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Entonces, aquí está uno de los mayores dramas, ¿sí?, del pueblo hebreo, del pueblo elegido, no reconocer al Mesías en Jesús de Nazaret. Y entonces, para reconocerle, es necesario este nacimiento. Dios nos ama, nos comunica su espíritu. Lo veíamos precisamente en la segunda lectura. No tenemos absolutamente ningún mérito delante de Dios, y esto es bueno que lo tengamos en la mente y en el corazón. Ningún mérito. Mira, Señor, que yo soy capuchino y que tengo toda mi vida entregada a ti, y por eso, ¿verdad?, ahora merezco el reino de los cielos. No, el reino de los cielos me fue entregado, me fue donado, me fue regalado antes de que yo naciera. ¿Por qué? Porque yo existía en ese reino, y porque salí de ese reino y vine de ese reino, y ahora mi corazón, mi vida, mi anhelo está en ese reino. Aunque muchas de las veces, ¿verdad?, pues los anhelos del corazón son tan terrenales, tan transitorios, tan efímeros, tan rastreros, que no nos damos cuenta que lo que verdaderamente anhelamos es esa vida nueva, es esa vida en el Espíritu. Es darnos cuenta que ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y esto significa nacer de nuevo, entonces somos ciudadanos del infinito. Dios nos ama y nos comunica su Espíritu para estar en comunión con Él toda la vida, desde aquí. Pero si yo pierdo esta perspectiva, si yo me ensimismo, ¿sí?, si yo pongo todo mi anhelo, mi deseo, mis fuerzas en mis proyectos, me olvido de Él. Porque el Espíritu del que habla aquí Jesús es precisamente el Espíritu que es Dios mismo. Es ese Espíritu que a nosotros nos da una vida y una vida en plenitud. La comunión entre el Padre y el Hijo, y que nos hace entrar en la misma comunión. Ser amado por Dios es recibir la comunión con Él, en el Hijo y por el Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Aquí tenemos la regla para medir nuestra vida espiritual, nuestra vida auténtica, nuestra vida cristiana, nuestra vida llena, movida por el Espíritu. Hay que entenderlo, hay que abrir la mente y el corazón a esta buena noticia y saber darnos cuenta que Cristo Jesús viene a nuestro encuentro de la misma manera que vino aquel funcionario a encontrarse con Él, y que viene a ser la luz para la humanidad, que podemos nosotros dejarnos iluminarnos por Él y al mismo tiempo convertirnos en luz. Esa es la perspectiva hacia la que Jesús abre la expectativa de Nicodemo. Nosotros sabemos ciertamente que Él va a necesitar tiempo para entender, para asumir, para
digerir esta realidad, pero al final será quien le defienda a Cristo Jesús. Al final será quien le reconozca. Estará allí para interrogar al Sanedrín sobre la condena a muerte de Jesús y después, tras la muerte de Jesús en la cruz, para recogerle y depositarle en la tumba. Solamente quien se ha encontrado con Él desde esta perspectiva es capaz verdaderamente de acompañarle para siempre. Nicodemo estará, por tanto, allí de nuevo en la hora de las tinieblas. Ya no de las tinieblas de la que él había salido al encontrarse con la luz, al dejarse iluminar, sino del pecado. No para ser parte, sino para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la luz. Podríamos decir, cuando Jesús muere en la cruz, pero en ese momento será como una especie de testigo de la luz. Él, el mismo que vino primero de noche para unirse con Jesús. La luz viene y la luz se va a extender. Ese es el punto, ¿verdad? Cuando le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Entonces es necesario ponernos nosotros a la expectativa, con una apertura de mente y de corazón para encontrarnos con Dios, para ir a su encuentro así, ¿verdad? Totalmente desapropiados de nuestros conocimientos. Dejar a un lado los conceptos que tenemos y hacer que el conocimiento nuevo sea una experiencia que nos lance precisamente hasta la vida eterna, una experiencia que verdaderamente nos haga felices en esta vida, nos haga entender que somos unas personas integrales y por lo tanto completas, pero siempre necesitadas de este amor que nadie le ha visto jamás. Por cierto, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único de Dios es quien lo ha visto y da testimonio de Él. Pero Cristo Jesús nos da a conocer a este Padre, que es un Padre rico en misericordia, que nos ama, que sale a nuestro encuentro, no para señalarnos, dijera el Papa hoy en su homilía. No, Jesús nos señala, Jesús perdona. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Jesús es el que nos engendra a una vida nueva. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que seamos capaces de entrar en esta dinámica de apertura, en este ofrecimiento de parte de Dios, en este anhelo del corazón de poder vivir verdaderamente como hijos de la luz, de poder renacer de lo alto, renacer en el Espíritu y así prepararnos adecuadamente para la solemnidad de la Pascua.